¿Qué pasa, socios? ¿Cómo estáis? Espero que todos vaya genial. Antes de empezar, recordad, dad like, comentad, cuesta poco y ayuda bastante al crecimiento del canal. Y si queréis estar al tanto de los próximos vídeos, por favor suscribíos. Por fin voy a dar comienzo a una serie que llevo gestando desde que empezó el canal allá por finales de febrero, y es Historia de las consolas. En este primer episodio vamos a tratar el origen, el primer videojuego de la historia. Vale, no me miréis así, joder, que también hay que culturizarse un poco, no todo va a ser gameplay y partidazos y no veas lo que me acabo de sacar, que si partida del Black Ops y demás, de FIFA, no va a ser siempre un gameplay en esta vida, también hay que aprender un poco de dónde viene toda esta cultura del videojuego. ¿Cuál es la primera consola de la historia? Esta es la pregunta del millón. Acerca del origen de todo esto no hay una unanimidad, pero yo me voy a centrar en tres nombres: OXO, Space War y Pong. Empecemos por el primero. OXO. Año 1952. Un joven estudiante, Alexander S. Douglas, decide en su tesis doctoral pues programar una pequeña aplicación en un superordenador, el EDSAC. El EDSAC era un superordenador que ocupaba una casa completa, gastaba miles de vatios, estaba hecho a base de válvulas de vacío y generaba un calor tremendo, ¿vale? Decide implementar un programa para demostrar interacción entre el hombre y la máquina. El juego o programa en sí era el 3 en raya, de ahí las iniciales OXO, que serían los símbolos del circulito y la X. Vale, sí, es el 3 en raya, pero hay que relativizar un poco las cosas. Tened en cuenta que para aquel entonces eso era un auténtico pelotazo, el demostrar que un humano podía interactuar con una máquina en un juego. El gran problema de este proyecto, pues que no se podía comercializar en masa, ya que, bueno, para poder ejecutarse necesitaba de este superordenador que ocupaba, como ya os he dicho antes, una casa completa. Aquí los más puristas de los videojuegos dicen que OXO no era realmente un videojuego, y era básicamente porque no tenía animaciones de vídeo, ¿vale? Pero hay un segundo factor muy importante que le resta puntos para considerarlo como videojuego, y es el hecho de que no se pudo comercializar de manera masiva. Lo que sí está claro es que sí lo podemos considerar como el origen, el alfa, el Big Bang, caldo de cultivo, como cojones queráis llamarlo, el eslabón perdido de los videojuegos actuales. Avancemos un poco el reloj hasta el año 1962, 10 años después. De nuevo, un grupo de estudiantes decide, en su proyecto de fin de carrera, pues implementar un juego en un superordenador, ¿vale? Este superordenador se llama PDP-1 y en lugar de ocupar una casa completa, pues ocupaba pues, un par de armarios en una habitación. En este caso, el interfaz gráfico era algo mejor y la potencia de cálculo era también más elevada. Pero a fin de cuentas, básicamente el PDP-1 tenía la misma potencia que esto, una sencilla calculadora. El juego que decidieron emular, Space War, básicamente eran dos naves en una pantalla que tenían que pues dispararse hasta acabar la una con la otra, y bueno, pues tenía varios movimientos, podías avanzar, podías girar, disparar, los disparos tomaban trayectorias curvas, era bastante más elaborado. Aquí sí que tenemos el término de animación, por lo que se acerca mucho más a lo que sería el videojuego actual. Pero seguimos con el problema de que no se pudo comercializar de manera masiva por lo mismo, porque requería de un ordenador especial, de un equipo que no era comercializable por aquel entonces. Parece que los grandes avances en el mundo de los videojuegos, sobre todo al principio, ocurrían de 10 en 10 años, ¿vale? Y llegamos hasta el año 1972, en el cual Atari lanza el primer gran juego, Pong. Este sí se considera por muchos el auténtico kilómetro cero en la historia de los videojuegos. Aquí también hay ciertas discrepancias, puesto que su salida pues se solapó con la salida de la Magnavox Odyssey, que también tenía un juego similar. De hecho, Magnavox denunció a Atari y ganó una demanda por $700.000 de aquel entonces por la patente de dicho juego. Internamente, la placa que hacía correr el Pong tenía la misma potencia que ese famoso ordenador, el PDP-1, que a 10 años antes había hecho funcionar el Space War. Pero en esta ocasión sí se podía
vender de manera masiva en los hogares. El funcionamiento de Pong es bastante sencillo. Dos bloques blancos que se deslizan de arriba hacia abajo hacen rebotar una pelota con tamaño también cuadrado de un lado al otro de la pantalla, ¿vale? Si el contrincante no es capaz de bloquear la pelota y pasa por el límite de la pantalla, pues se anotaría un punto. El concepto es muy sencillo y gráficamente es una chorrada, pero el hecho de poder tener en tu domicilio una máquina recreativa hizo que se disparasen las ventas de manera brutal. El problema que se encontró Atari aquí fue que no protegió debidamente su patente y hubo multitud de marcas que copiaron la tecnología, como Telematch, que al final lo que hizo fue emular el Pong y venderlo bajo su marca. De todas formas, debemos a Pong que se crease este caldo de cultivo excepcional, ya que fue una alta demanda en un entorno en el cual las tecnologías estaban desarrollándose y debido a esto se produjo un avance exponencial en la investigación en el mundo de los videojuegos. De hecho, fruto de estas investigaciones fue el proyecto Atari 2600. Pero esto ya, amigos míos, será cuestión del siguiente capítulo. Personalmente yo he jugado a Pong. Un chico del barrio lo tenía cuando yo era muy pequeño, pero ya entonces era algo bastante retro. Bueno, con esto acabamos lo que sería el episodio 0, en la origen de todo, de la historia de las consolas. Os pido que me deis vuestras opiniones acerca de esta serie, si estáis o no de acuerdo con lo que se expone en este episodio, y bueno, si os parece bien que continúe con esta serie, aunque de todas maneras mi intención es continuarla, ¿vale? Y si queréis estar al tanto de cuando sale el siguiente episodio, por favor suscribíos al canal. Pues nada, socios, nos vemos en el próximo vídeo de la serie. ¡Hasta luego!